llamado al desierto, Señor de la libertad. Ya está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso, y a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad. Ya está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, que nos llama a la vida, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, a este momento de fiesta donde vivimos el misterio pascual de Cristo, donde encontramos toda nuestra vida. Oramos por toda la humanidad para que nos convirtamos al amor y la compasión, a la paz y a la misericordia de Dios. Oramos por el conflicto ruso-ucraniano para encontrar una solución tal como Dios la quiere. Por nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización, oramos por el sínodo sobre la sinodalidad. También acción de gracia por el cumpleaños de Jorge Caballero Moreno y de Andrea Karina Quijano Muñoz. Por la salud de Angélica Cuevas, Leida Mercedes Contreras, Teniente Marlon Ríos, Dilsa de Hood, Seidi Sánchez, Presbítero Aristides Rodríguez y familia, Sofía Montenegro, Rodolfo Jiménez. Por los hermanos difuntos, Noel Enrique Caballero Miranda, Felicito Quirós Cano, 12 años. Para vivir este momento de don de Dios, reconozcamos que hemos fallado muchas veces porque efectivamente no seguimos la palabra de Jesús. No queremos seguir su palabra y por eso no tenemos vida. Pero sobre todo reconozcamos que hoy podemos volver a empezar, volver a elegir y así encontrar una vida según su corazón. Por nuestras infidelidades, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestras presunciones, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Por nuestra ceguera, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, Padre lleno de bondad y misericordia, perdona nuestros pecados y debilidades y nos conduce a la vida eterna. Amén. Oremos. Ilumina, Señor, el corazón de tus fieles, purificado por la penitencia de Cuaresma, y tú, que nos infundes el piadoso deseo de servirte en los hermanos y hermanas, escucha paternalmente nuestras súplicas
Por Jesucristo, tú vives y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos el pan de la palabra. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: es cierto, Cedrac, Mesac y Abednego, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que, al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrac, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses. No adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrac, Mesac y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Mesac y Abednego y los arrojaron al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: sí, señor. El rey replicó: ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito seas en tu templo, santo y glorioso.
Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada el abismo y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas, Señor, para siempre. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en la casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en la casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que he oído de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús le dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al decir bendito seas, Señor, por siempre, en este miércoles de la quinta semana de Cuaresma, estamos diciendo que hemos de decir bien de Dios siempre. Bendecir, decir bien, benedire, benedicere, es lo mismo. Estamos llamados a decir bien de Dios. Y solamente se puede decir bien de algo o de alguien cuando se conoce, cuando hay una relación estrecha hasta el punto de conocer la intimidad misma del otro. Por eso poder bendecir al Señor
poder decir bien de Dios requiere que entremos en ese dinamismo de intimidad con Dios. Y precisamente el texto de Daniel, capítulo 3, 14 en adelante, nos presenta cómo estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, han entrado en esa intimidad con Dios. Saben quién es Dios. Y el autor quiere que el pueblo que lee el texto descubra que aún en medio del destierro, cuando se le han presentado multitud de dioses, y sobre todo se le ha presentado uno en particular, y dice en figura de oro, estos tres hombres, gracias a la fe y a la intimidad con Dios, son capaces de negarse a adorar dioses extranjeros. Ellos deciden adorar al Dios de Israel. Y esto es de suma importancia, porque el problema aquí está en ser fiel a Dios o caer en la idolatría, o confiar realmente en Dios y darle el corazón a Dios, o darle el corazón a otros dioses que no son dioses, solo ídolos. Y es importante ver cómo se relata que en medio de esa situación, estos tres hombres van a representar el anhelo del Israel fiel, que a pesar de todo no dejan de creer y de seguir a Yahvé. Por eso cuando ellos se niegan, dice que Nabucodonosor, que es el rey, por así decirlo, de el país del exilio, imagínense, donde están exiliados de los babilonios, dice, se enfurece y eleva 7 veces el calor de este horno. Está diciendo que puso al máximo, el 7 es perfección, es totalidad, puso al máximo el horno encendido y mandó echarlos al horno. El texto también dice que aunque cayeron al horno, dice, las llamas fueron apartadas de ellos. No fue que eran capaces de resistir las llamas, no fue que se volvieron superhéroes que vivían entre las llamas, no, sino que Yahvé, dice, el ángel de Yahvé, que no es otra cosa que una figura para decir Dios mismo, les apartó las llamas estando en medio de ellas. Y esto es sumamente interesante porque esto es en la vida real. Cuando nosotros creemos en Dios y nos negamos a adorar los dioses del mundo, igual el horno se enciende 7 veces. Nos quieren acabar, nos quieren matar. Pero fíjense, Dios no nos hace incapaces de no sufrir, sino que aparta de nosotros el sufrimiento. ¿Cómo? Hoy podemos entenderlo desde la fe en Jesús. Al creerle a Jesús, podemos posicionarnos ante las situaciones de la vida de otra manera, desde la intimidad con Dios. Para una persona que no entra en intimidad con Dios, el fuego de la vida le quema, los problemas de la vida le queman. Para aquel que entra en intimidad con Dios, no le pueden quemar aunque él esté dentro del fuego, porque su intimidad con Dios evita que su mente, que nuestra mente sufra. Puede tener la misma enfermedad que otra persona, puede tener el mismo diagnóstico que otra persona, pero esa persona sin fe va a sufrir terriblemente. Él, por la fe, por la intimidad con Dios,
ese fuego no le toca. Simplemente se acepta la vida. Pero esto viene precisamente del tener fe en Dios. El ángel del Señor, dice aquí, acompañaba. Y Nabucodonosor pudo verlo, dice, no eran 3 los que tiramos al horno. ¿Y por qué veo 4? Y el último parece un ángel, para mostrar que es capaz aún el que los obligó y los echó al horno de ver el ángel del Señor. Pero no solo eso, lo manda a sacar y dice que empieza a creer en el Señor. Es decir, aunque sabemos históricamente que nunca Babilonia se convirtió al rey de Israel, pero lo que está diciendo el texto es que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, y que aquel que vea su acción, aquel que lo vea a él, no importa de dónde sea y no importa la religión que tenga, aquel que lo vea, su corazón se transforma, su corazón cambia, porque al verlo de verdad, su corazón va a descubrirle como el único Dios verdadero. De ahí porque en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 31 y 42, vemos cómo Jesús dice, le dijo a los que habían creído en él. El texto dice, a los judíos que habían creído en él. Entonces hay una gente judía que han creído en Jesús. Dice, a ellos les dijo, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Y aquí hay un mensaje muy interesante. ¿Por qué? Porque fíjense, uno puede decir que es discípulo de Jesús. Uno puede creer en Jesús, decir que cree en Jesús, incluso realizar actos que digan que cree uno en Jesús. Pero Jesús dice, si se mantienen fieles a mi palabra. Es decir, la fe en Jesús, la fe verdadera, está unida a la fidelidad a su palabra. Y esa fidelidad a su palabra, dice, mostrará que somos verdaderos discípulos suyos. Si no somos fieles a su palabra, no somos verdaderamente discípulos suyos. Es decir, no basta decir, yo soy discípulo de Cristo, yo soy parte de la iglesia, etcétera, etcétera. Yo hago estas oraciones, aquellas oraciones, yo rezo, yo pido, yo cumplo. No basta con eso. Lo que Jesús pide es que seamos fieles a su palabra. Dice, entonces, desde esa fidelidad a la palabra, conocerán la verdad. ¿Cuál verdad? Recuerden que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad de Dios y la verdad del hombre. Entrando en intimidad con Jesús, conocemos el rostro humano de Dios. Es decir, al Dios que vive en la humanidad, que está en cada uno, al ser parte suya. Pero también en Jesús encontramos el rostro divino del hombre. Descubrimos la divinidad de cada persona. De ahí porque es tan importante mantenernos fieles a su palabra. Esa palabra, dice, nos hará conocer la verdad y esa verdad nos hará libres. ¿Qué significa ser libres? Vivir sin miedo. Es decir, vivir en paz absoluta. El que vive en el miedo no es libre, está esclavizado. El que vive en el miedo ha optado por el miedo, ha optado por el mundo y nunca es libre. Y fíjense lo que dice,
Es más, dice, esa verdad les hará libres. Ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Ellos se enorgullecen, creían en Jesús, dice, se enorgullecen de no ser esclavos de nadie. ¿Cómo tú nos dices serás libre? Y empiezan a molestarse. Es decir, habían creído en Jesús unos judíos. No está hablando de los discípulos, está hablando de unos judíos que han creído en Él. Pero ahora, al decirles que si quieren de verdad encontrar la vida, tienen que permanecer fieles a su palabra y que esa palabra les hará libres. Entonces se empiezan a molestar. Jesús le dijo, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda para siempre en casa. Todo el que peca, todo el que yerra el tiro, es decir, todo el que se aparta de la sintonía de amor con Dios, el que se sale del camino del amor, todo el que entra en el desamor es un esclavo. Es esclavo del miedo, es esclavo del mismo desamor, es esclavo del sufrimiento, es esclavo de su vida. Y cuando dice esto, va a decir entonces, pero si el Hijo les da la libertad, es decir, el Hijo les va a dar la libertad. ¿Por qué? Porque el Hijo les va a mostrar la verdad, la que le va a hacer libre. Si el Hijo les da la libertad, es porque el Hijo muestra la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de qué creer, de qué ser y de qué vivir. El Hijo nos dará la verdad de cómo vivir nosotros. Eso es lo que nos da el Hijo. El Hijo nos enseña quiénes somos y cómo vivir lo que somos. Si el Hijo da la libertad, serán realmente libres. El Hijo nos enseñará a optar por el Espíritu. Nos enseñará que somos espíritu encarnado. Nos enseña que somos, por lo tanto, uno con Él. Nos enseña a que Dios triunfa. Nos enseña, por lo tanto, que el miedo no tiene lugar. Y ahí encontramos la auténtica libertad. La libertad del amor que echa fuera el miedo. Ante todo esto, dice que ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme. Es extraño el texto allí, porque quiere decir que estos que creyeron en Jesús ahora se han vuelto contra Jesús. Dice, ahora quieren matarme. Es más, dice, porque no aceptan mis palabras. Miren, o aceptamos las palabras de Jesús y encontramos la verdad, y encontramos la libertad, y encontramos la vida, o rechazamos la palabra de Jesús y queremos matar a Jesús, entrando en la esclavitud de la vida. No hay más alternativa, o a favor o en contra de Jesús. Ellos respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si Abraham fuera su padre, no querrían matarme y harían las obras de Abraham. Y luego dice, bueno, es que nuestro padre es Dios. Dice, si yo fuera su padre, me amarían a mí. Pero ¿de qué está hablando Jesús si todos somos hijos de Dios? Lo que está diciendo Jesús es, ustedes dicen que Dios es su padre, pero están siguiendo al padre que ustedes quieren tomar, al diabolos, al mundo, a la división. O el Hijo al Padre Dios, o el Hijo al Padre Mundo, diabolos, de división. O el Hijo al Padre del amor, de la ternura, de la compasión, o el Hijo al mundo de la división, del miedo, del odio, del resentimiento. La elección es nuestra. Y si elijo al mundo como padre, como aquel que va a conducirme, entonces mi futuro es la esclavitud.
y mi presente es la esclavitud. Si elijo a Dios, mi presente y mi futuro es la libertad de los hijos de Dios. Y esto traerá como consecuencia un mundo de libertad, un mundo de alegría. Si optamos por el mundo como padre, entonces nuestra vida será un mundo de división, de guerra, de rupturas, de miedo. Hoy podemos elegir, o elegimos creer en la palabra de Jesús, asumir esa palabra y encontrar la verdad que nos hace libres, o asumimos seguir creyendo en el mundo, en su mentira, y seguir la esclavitud. Que podamos realmente hoy nosotros darnos cuenta que podemos elegir, que podemos hacer una elección nueva y así encontrar la vida verdadera, la vida de Jesús. Que así sea. Amén. Respondamos a esta palabra con la oración de los fieles y digamos: Señor Jesús, enséñanos a vivir según tu palabra. Por la Iglesia y por todos aquellos que sufren por su fe en Cristo Jesús, para que entre las llamas del desprecio y de la persecución no dejen de esperar y de perdonar, y se abandonen confiados a los brazos del Padre. Oremos. Señor Jesús, enséñanos a vivir según tu palabra. Por los pastores de la Iglesia, por los consagrados y por los misioneros, para que, conscientes de ser testigos de la verdad que hace libre al hombre, no se desanimen ante las dificultades, sino que encuentren fuerza en la oración para anunciar con su vida el Evangelio de Jesús. Oremos. Señor Jesús, enséñanos a vivir según tu palabra. Por la paz y la dignidad de los pueblos, para que cesen las guerras, las prevaricaciones, el terrorismo y todo lo que aniquila a la humanidad y la hace esclava del poder violento. Que reine la paz entre las naciones y cada hombre pueda vivir en la libertad de los hijos de Dios. Oremos. Señor Jesús, enséñanos a vivir según tu palabra. Por todas las personas que sufren a causa de enfermedades físicas o mentales, que el Señor visite todo sufrimiento con el rocío de su amor, para que el fuego del dolor no consuma sin esperanza la vida, sino que la purifique injertándola en la vida eterna. Oremos. Señor Jesús, enséñanos a vivir según tu palabra. Para que los cumpleañeros Jorge Caballero Moreno y Andrea Karina Quijano Muñoz encuentren en Cristo la verdad que les hace libres, oremos. Señor Jesús, enséñanos a vivir según tu palabra. Por todos los enfermos y enfermas, en particular a causa del COVID-19, por el personal de salud, por el personal de la policía, en particular el Servicio Nacional de Fronteras, oremos. Señor Jesús, enséñanos a vivir según tu palabra. Acoge, Padre, las oraciones que te hemos presentado por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Junto al pan y el vino, presentemos nuestras vidas para que Dios reine con su amor y compasión en nosotros. Este es el momento de arreglar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar.
Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que a preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor, y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que esta acción de gracias que es mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Y ya que los destinaste para alabanza de tu nombre, haz también que nos procuren la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pero te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto como memorial mío. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Ten presente, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Auxilia a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular Noel Enrique Caballero Miranda, Felicito Quirós Cano y todos los que han viajado en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Señora de la Antigua, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oímos una gran noticia. Jesús nos enseña que si permanecemos en su palabra, encontraremos la verdad y la libertad, el camino del amor. Solo así cambiaremos el mundo hacia la comunión y la sinodalidad, juntos con Cristo y sabiéndonos parte de Él, su cuerpo santo, el Cristo total. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo nos damos un gesto de paz. Paz de Cristo.
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús el Señor. Él no quita el pecado del mundo, el que en su palabra nos da la verdad, que nos hace libres. Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Haremos 3 filas para comulgar, una en el centro y los costados. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi esperanza eres tú, Señor, mi esperanza eres tú, Señor, mi esperanza eres tú, Señor, mi esperanza eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Oración para el sínodo Ad Sumo Sancte Spiritus. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino. Enséñanos el camino.
Muéstranos cómo alcanzar la meta. Muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo Impide que perdamos el rumbo. como personas débiles y pecadoras. Como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones para que no dejemos que nuestras se acciones guíen por prejuicios y falsas se consideraciones. guíe por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino para que no nos desviemos del camino, de la verdad y la justicia, de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida nos eterna. esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, en comunión con el Padre y el por Hijo, los siglos de los por siglos. los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, el sacramento que acabamos de recibir sea medicina para nuestra debilidad, sane las enfermedades de nuestros corazones y nos asegure tu constante protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A hacer vida lo que hemos celebrado hoy, a permanecer en la palabra de Jesús, que es la verdad que nos hace libres. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan buena tarde. Buena tarde, Padre. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. El Verbo en ti clavado, muriendo nos rescató. De ti, Madero Santo, nos viene la bendición. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás.